Hola, hola Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola te... María, muy Hola, bien. qué emoción verte, qué emoción verte otra vez. Sí, ya tocaba. Ya tocaba, ¿verdad? Bueno, pues mira, gracias por aceptar mi invitación. Am, Te conté que estoy empezando apenas este proyecto. En realidad, eres la primera persona con la que grabo en pareja el podcast. Oficialmente había grabado un otro capítulo solo de audio, así que estás bautizando el proyecto y estoy muy feliz Wow, que seas tú, porque me encanta tu energía y estoy segura que esta raíz que estamos poniendo hoy tú y yo juntos va a ser para algo muy bonito. qué Ah, bueno. La ah, verdad que es un honor y me encanta el nombre que le pusiste al proyecto Al además. chile. Para serte honesta, casi todos los nombres que le pongo a mis proyectos los bautiza mi marido. Ajá, Él es muy bueno con los nombres, entonces creo que él se lo puso, pero me me lo, encantó. me lo creo, tiene mucha originalidad y es muy Sí, ocurrente. sí, gracias. Mira, yo estaba pensando cómo hacer esto. Voy a ser muy improvisada y he visto muchos podcasts. Soy muy fan de escuchar podcasts y usualmente veo que el anfitrión describe un poco al invitado, pero a mí me fluye más que, que tú hables, que tú te presentes, que tú digas cómo te percibes. Siento que sería más auténtica esta presentación a que yo hable de cómo yo te veo a ti. Pues bueno, soy una persona que nació en las Islas Canarias, en Tenerife, que es parte de España. Las Islas Canarias fueron pues las primeras que se conquistaron antes de irse para los españoles para Latinoamérica. Entonces Mm. aquí tenemos pues una mezcla de culturas bastante grande porque ha venido mucha gente de Venezuela de vuelta. Tenemos un acento que se parece más al latino que al de la península, por eso nos decimos las C, gracias a Dios. CCC. Nos libramos de eso. Y, y bueno, hasta los 17 años estuve aquí en las islas, pues en un colegio británico, con lo que crecí hablando inglés más de lo que es común aquí. Y luego con 17 me fui a Inglaterra a estudiar lo que es el bachillerato. Mm. Y ya me quedé allá para la universidad. Estuve allí como 6 años viviendo. Aprendí mucho pues del sentido del humor inglés y de todo el humor seco que tienen y todo bueno, las capas que tienen ahí de humor y de lenguaje que me fascinaron. Y pues decidí quedarme un poquito en el mundo anglosajón en el sentido profesional porque he estado después trabajando en colegios, dando clases sobre todo de matemáticas y de física. Física fue lo que estudié al principio. Se suponía que iba a ser una cosa más filosófica y después resultó que no, que eran puras matemáticas y la verdad que me Mm. costó mucho el curso porque pensé que iba a ser más sobre el sentido de las cosas y cómo funcionan. Entonces, después de acabar la carrera, en vez de dedicarme a la física, pues me dediqué a la educación y llevo ahora más o menos 15 años dando clases en diferentes sitios. Eso fue lo que me permitió conocer a tu marido, que es un gran educador. Mm. Cuando estábamos en el Think Global School, que fue un colegio nomádico donde se viaja con los alumnos para que vivan experiencias pues que son difíciles de tener si no tienes a una guía, ¿no? Con esa edad. Claro. Y después de estar en ese colegio un tiempo, que estuve 4 años dando vueltas, un poquito viviendo de la mochila, me fui a China a vivir 4 años en Shanghai hasta que llegó COVID y ya la cosa se complicó un poquito. Mm. Y después me fui para México a vivir, he estado ahí 4 años y ahora recién me acabo de mudar de vuelta para las Islas Canarias. Estoy muy feliz de estar de vuelta en casa, estoy intentando plantar raíces. Mm. Y en todo este viaje, pues siempre me ha interesado mucho el tema del desarrollo personal, eh, la parte más humana de por qué la gente sufre más o menos según la actitud que tiene, cómo afronta la vida. Le he dedicado mucho tiempo a leer sobre eso y cada vez mi interés se va yendo hacia esa parte que sigue siendo, supongo que educativa, pero un Mm. poquito más extracurricular. Qué lindo. Ajá. Y yo creo que eso, sí, y después la música ha estado ahí siempre, ¿no? Siempre me ha gustado mucho la percusión
Lo uso como terapia y siempre que puedo le doy ahí al tambor un ratito. Qué Eh, rico. entonces, ahí estamos. Súper. Oye, yo tengo entendido que tú estudiaste en Oxford Ajá. y tengo mucha curiosidad saber cómo es el mundo allá. Pues la verdad que antes de entrar en la universidad estaba un poco preocupado porque es una universidad donde casi todos son ingleses, hay un gran porcentaje de ingleses. Y Ok, yo venía de un high school donde era todo, era también todo inglés, sí. pero era una rama de la sociedad inglesa pues bastante estrecha y no había una mezcla muy grande de personalidades y de como de historias sociales y de entornos socioeconómicos. Entonces yo iba a la universidad un poco preocupado Mm, con ese aspecto, pero cuando llegué me sorprendí gratamente porque resulta que había una mezcla de todo tipo de personas con un montón de intereses. Y lo que más me gustó de estar allí fue las personalidades de la gente que estaba ahí. Cada uno tenía pues una pasión muy definida, algo que le encantaba y podías hablar con cualquier persona durante horas de lo que le apasionaba y le motivaba. Y fue un entorno donde yo sentí que crecí mucho y aunque académicamente me costó porque la carrera no era la que más fácil me venía a nivel intelectual, sí sentí que crecí mucho pues de conocer a gente que estaba fascinada, ¿no? Por lo que hacía, hay gente muy excéntrica y de todo tipo. mm, Pero sí es una universidad muy dura donde los niveles son siempre pues muy rigurosos y era complicado pues pasar de año a año, pero ahí fui sobreviviendo. súper. Oye, y de ver ese tipo de universidad, esa forma de enseñar, cómo eres tú al momento de estar en el otro lado? Ahí estabas en el rol de alumno. ¿Cómo eres tú al momento de enseñar cuando te toca ser el maestro? Pues ahí la verdad que me inspiré un montón en un amigo mío que se llama Matt, que le saludo desde aquí, que está en Inglaterra, y él pues me resultó siempre brillante y él usaba ciertas maneras de ayudarme cuando yo me quedaba atascado, tenía problemas, pues él siempre tenía una paciencia infinita y siempre en vez de intentar decirme cómo hacer algo, lo que hacía era hacer preguntas, encontraba como la mejor pregunta para ese momento y poquito a poco me iba guiando sin asumir ningún tipo de conocimiento desde el principio, iba construyendo capa por capa, permitiendo que yo fuese entendiendo cada cosa sin que él me diera la respuesta, digamos. Y al principio era muy frustrante porque uno tenías que entregar un proyecto el día siguiente, eran las 3 de la madrugada y estabas con prisa y querías que simplemente te ayudara y él siempre con paciencia decía, no, si tenemos que estar toda la noche sin dormir, pues no dormimos, pero te voy a ir guiando poquito a poco y esa fue un poco la filosofía que he llevado conmigo a la hora de enseñar matemáticas también. Qué lindo. Oye, y hablando de la pregunta como herramienta, ¿cómo la vives tú en tu día a día? Para mí, por ejemplo, es como una cosa que alguna vez platicando con un sobrino me, me repitió y me dijo, tía, es que si no haces la pregunta, la respuesta no llega. Y fue raro, fue como que sentí algo así adentro de mí, pero lo dejé pasar. Seguimos él estaba de visita aquí en Vallarta. Seguimos en nuestra vacación y me volvió a decir lo mismo en una situación diferente. Me dijo, tía, es que si no haces la pregunta, la respuesta no va a llegar. Pero yo no lo sentí como esa frase típica que sale de sin, sino como que fue como si me estuviera hablando de un lugar de, es que esto es muy importante. Como, escúchalo, es muy importante lo que estoy diciendo, ¿no? O una voz dentro de mí me dijo, esto es muy importante. Y entonces me lo tomé como muy, muy como tarea y entonces ha sido una herramienta para mí, hablando de aprendizaje y de autoaprendizaje muy poderosa, porque quisiera saber tu perspectiva, pero para mí es como cada vez que hay una situación de esas que te retan Mm, o cada vez que yo quiero construir algo, casi siempre mi punto de partida es la ignorancia y decir, la verdad es que no sé. Y lo que llega después del no sé, pero cuando el no sé para mí es real, no el no sé falso, ¿no? De no, realmente no sé. Entonces, ese no sé
siempre me trae a traer una pregunta. Y como que cuando encuentro la pregunta, a veces estoy con una, con otra, con otra, con otra. Siempre digo, es que cuando llegue la pregunta correcta, la respuesta va a llegar sola, pero la voy a sentir como aquí, como en un lugar dentro de mí. Puede decir que haga como, no sé, un mundo de preguntas, pero siempre hay una que haz de cuenta como si fuera una llave de una puerta que embona perfecto y que dice, esta sí va a abrir la puerta, las otras no. Qué bonito. Sí, Ajá, me encanta esa idea. Yo creo que las preguntas, hay algunas preguntas que me lanzan, que lanzan la mente en una cierta dirección, ¿no? A lo mejor tú estás ahora en un contexto, estás en un sitio, sí. una perspectiva, y haces la pregunta adecuada y te lanza en una cierta dirección y en esa dirección se abre otra cosa y de ahí es posible recibir algo que a lo mejor desde aquí no hubiéramos tenido el lenguaje o no hubiéramos estado abiertos para escucharlo, ¿no? Entonces me gusta esa idea de lanzar a la mente con vectores que te van orientando y luego hay otras preguntas que creo que simplemente ensanchan el campo donde uno ya está y no hay que irse a Mm, ningún lado, simplemente te abre aquí mismo el contexto, ¿no? mm, Y también te pueden abrir a las emociones, porque una pregunta bien hecha hacia adentro, hacia uno mismo, puede hacer que uno se vuelva más tierno, más vulnerable, mm. o se abra con esa humildad que tú dices de no lo sé. Y desde ahí pueden salir pues, todo tipo de intuiciones y cosas que a lo mejor cuando uno va con la certeza no se van a dar, ¿no? Porque somos muy tosudos. Sí, Em, sí, justo. Sí, y a veces hay una tercera manera, hay otras preguntas que a veces simplemente no encuentran respuesta, Mm, pero la misma pregunta se destruye. mm, Hay preguntas que yo tenía antes que ya no tengo porque se han ido destruyendo la pregunta porque ya el sitio desde donde lo pregunté ya no está. Digamos que venían de un sitio que ya no me representa claro. y se van disolviendo esas capas y las preguntas se van con ellas, ¿no? Muchas veces en filosofía los maestros que más me gustan suelen ser expertos en destruir preguntas, no en responderlas. Wow. Hablando de abrir el canal, me hiciste así como de, "Uh". ¡Qué lindo! Me gusta. Entonces tú lo ves como tres tipos en este aspecto describiste tres tipos de preguntas. Sí, sí, pues, sí, no lo había pensado nunca así, pero sí, Qué, haciendo como inventario creo que sí que tiene sentido mirarlo así. qué bello. Fíjate que mm, déjame aterrizar porque esto que me dijiste me, me descolocó y me puso en un lugar como, ¿sabes? ¿Has sentido tu cuerpo cuando algo se siente muy bien, pero sientes como mariposas, pero lo Mm. sientes en todo el cuerpo? Así Sí, sí, sentí sí. yo cuando dijiste, es que hay preguntas que se destruyen solas. Y mi cuerpo Mm. fue así como, yo le describo a ese momento como un momento de mucha felicidad porque mi cuerpo empieza como a bailar Sí, qué lindo. y de pronto no lo quiero dejar de sentir, pero pues estoy aquí contigo. Qué bueno. Es una sensación muy bonita como de alegría, como física. Es como cuando te quita alguien como un velo. Mm. Así lo diría yo, como cuando tienes tú como tú una cierta ilusión o cuando tienes como un concepto de algo y que alguien con mucha simplicidad, sin hacerlo complejo, te hace así en el velito. No, o como que te lo quita muy amablemente, sin gritar, sin pelear, sin luchar, simplemente siendo lo que es y te hace así muy bonito. Qué lindo. Sí, yo creo que Sí. eso es algo de la ciencia que tiene un legado muy bonito y a veces hablamos críticamente de la ciencia, ¿no? O decimos que el mundo del racionalismo y de la comparta, hacer un compartimento de todo y separarlo y dividirlo, que puede ser a veces un vicio que tiene la ciencia, pero si hay algo muy bonito que tiene, aparte del desarrollo que permite y en salud y en todo, es eso, que los científicos tienen mucha capacidad de permanecer con una pregunta Mm, durante mucho tiempo y aunque no se les responda,
pues tienen más respeto por la búsqueda de lo que puede ser útil y puede ser cierto, Mm, que no la prisa de buscar una respuesta. Entonces tienen esa especie de habilidad de estar incómodos con la pregunta y mantenerla a veces años. Hay científicos que están con una pregunta durante años y claro, acaban encontrando cosas que si no fuesen así de tolerantes con la incomodidad de mm, la duda, pues nunca llegarían, ¿no? claro. Es como esa capacidad de enfocarte y poner toda tu atención, toda tu energía, te comprometen con esa pregunta, ¿no? Es Sí, que, sí, y creo que los artistas también. Los sí, artistas también son capaces de estar con una pregunta sí, durante mucho tiempo. Lo que pasa es que la responden pues de otra manera, ¿no? A lo mejor la viven más de lo que mm, no sé, igual la viven sí, más que sí, responderla. claro. Súper. Y en este tiempo que has estado leyendo mucho y aprendiendo de la vida, de desarrollo personal, de todo lo que tú has visto, ¿qué sientes que es lo que más te ha transformado? ¿Qué sientes que es lo que has dicho tú? Uf. O si no es una sola cosa, ¿qué tipo de experiencias, de prácticas, de formas, cómo han sido tus más grandes transformaciones que puedas y quieras compartir con nosotros, conmigo y con los que vean este podcast? Pues, a ver, qué pregunta tan complicada. A ver cómo la respondo. Yo creo que últimamente me di cuenta de que muchas de las cosas que había leído, por mucho que lea filosofía, y he leído bastante filosofía oriental y algo de filosofía occidental, pero sobre todo oriental, em, creo que llega un momento en que uno se da cuenta que todas las palabras y todas las ideas, por muy bonitas que sean, no sirven para mucho si uno no las aterriza. Ujú, Y a veces incluso cuando uno tiene demasiadas ideas o demasiadas filosofías bonitas pueden hacer de obstáculo mm, porque hacen como un cortocircuito y cuando una persona en realidad tiene la oportunidad de vivir algo, de repente sale a la mente, le pone una etiqueta y dice que esto es la experiencia tal, que me la dijo aquel profe y no sé cuánto, y al final ya no estás teniendo la experiencia en sí, lo que estás teniendo es un proceso que está a tantas capas removido de la realidad que no tiene la capacidad de verdad cambiarte por dentro. mm, Entonces, eh, después de darme cuenta de toda esa especie de saturación conceptual que tenía, pues empecé a soltar y a dejar de leer durante un tiempo porque venía con una verborrea bastante mm. intensa. Me suena familiar. Sí, yo creo que hay un momento en que nos pasa a muchos, Sí. ¿no? Que llegamos ahí. Y últimamente, pues tuve una experiencia muy bonita con mi padre, que tuvo un impacto muy grande y no era una filosofía así como demasiado complicada, pero simplemente me fui a tomar un vino con mi padre, me fui a un bar ahí en la ciudad donde vivimos, en La Laguna, en Tenerife. Y Mm, nos tomamos casi una botella de vino entre los dos, poco a poco hablando durante un par de horas y estábamos los dos un poquito alegres. sí. Y llegó un momento en que le pregunté, oye, ¿qué tal van las cosas con mamá? Mm, Porque mi padre y mi madre son muy diferentes. Mi padre es como una mezcla entre Japón y Alemania mm, de personalidad y mi sí. madre es como la India mezclada con África. Mm. Entonces son como, Dos tienen como un cóctel muy diferente cada uno, claro. sí, tienen perspectivas muy diferentes. Sí, Entonces a veces pues se pelean o tienen como diferencias de opinión. Entonces le dije, ¿qué tal las cosas con mamá? Y me dijo, bueno, van bien, pero en realidad tu madre me ha dicho lo mismo dos o tres veces seguidas y hace poco le tuve que decir que ya, por favor, que parara porque estaba insistiendo mucho. Entonces le dije, ¿qué es lo qué es lo que te cuenta? sí. Entonces me dice, bueno, pues me dice que me habla de una amiga en común que tenemos que se llama Pilar y Pilar tiene, Pilar se compra un apartamento, luego lo mejora, luego lo vende un poquito más caro, o se compra unas acciones aquí, o tiene una participación en un hotel, o en un co-living, en un coworking, o está siempre moviendo su patrimonio, generando más y más y más riqueza, y después tiene más para darle a los hijos y todo esto. Y mi madre le criticaba a mi padre, le decía, y nosotros siempre con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Mm, Y era porque mi padre es científico, no tiene ni un hueso de empresario, y él siempre, pues, es otro tipo de personalidad, ¿no? claro. Pero claro, cuando mi madre lo intentaba animar de esta manera,
sí. para que él fuera más, tomara más riesgos y tal. Y entonces mi padre le frenó un día y le dijo, mira, Chusi, te tengo que decir que, que parece que no me conoces. Para mí el dinero sirve sobre todo para una cosa, Mm, para estar tranquilo. Y cuando tú me dices todas estas cosas de Pilar, que ella se mueve, que compra, que tal, que corre, que busca, mm, que delega, que invierte, que tal, y después está todo el día intentando pues proteger todas esas inversiones, y todo esto, pues a mí me sale preguntarte, después de que ella hace todo eso, ¿se quedó más tranquila? wow. Y claro, cuando me preguntó eso, yo me empecé a reír de una manera, me empecé a reír, a reír, a reír, a reír, y me salió la risa de dentro de una manera tan curiosa porque yo ya había oído cuentos parecidos en otros sitios, el cuento del pescador, hay bastantes Claro, cuentos por todos lados, pero nunca me habían afectado. Parece que no estaba tan listo para oírlo de verdad. Y esta vez que de verdad que lo escuché, pues ya me empezaron a venir un montón, un montón, un montón de cosas que salieron de esa idea central, que es la del respeto por la tranquilidad. claro, Y de ahí decidí empezar a escribir algo, porque era la primera vez que de verdad no tenía otra manera de procesarlo que no fuera pues esclarecerlo y buscarle como todas las... Fui tirando como del hilo y ahí empezaron a mm, salir pues capítulos, ideas, historias pequeñas que he ido recogiendo y que me gustaría compartir. Ojalá que este año pueda tenerlo terminado, la primera versión. qué lindo, qué bonita historia. Gracias que me la compartiste. Todo, yo siento que eso que acabas de decir es tan poderoso que hay como mucho para desmenuzar de esa misma historia, porque no solo es el momento correcto, sino que tú estás en el estado listo para recibir eso Mm. con aceptación y con entendimiento, porque sí que desde siempre hemos escuchado mucha sabiduría, pero no sé, no es el momento para aceptarla, no es el momento para recibirla. Y de esa forma tan simple y de la forma en la que llegó, mm, es perfecto, es Sí. perfecto. Sí, Ah, sí. Además tiene muy buen timing y es que la manera en la que sí. me miró así como medio ebrio me miró así y me dice, y después de todo eso se quedó más tranquila. Ah, ¿ves? Y Así como de, me lo dijo de una manera que yo es que además con una cara de pillín y ajá, me sorprendió mucho como lo dijo. Y sí, la verdad es que se le estoy muy agradecido porque él sí es una persona que ha logrado, yo creo, una maestría de la tranquilidad muy grande, ¿no? Se despierta por las sí, mañanas todos los días, hace su tai chi, se pone su café, se sienta a trabajar, no permite que le llenen la cabeza con cosas que a él no le ah, importen, no tiene teléfono móvil, usa un teléfono de dinosaurio de estos del año de la sí, pera. guau, O sea, tiene un control sobre lo que entra dentro de su entorno, de claro, su ecosistema, ¿no? sí. El otro día me estaba acordando de esas frases que te digo que se quedan contigo. De pronto a veces me las quedo y no las entiendo. Y pero como que se quedan ahí en el espacio de esto es importante, algún día lo vas a entender y algún día va a resonar, ¿no? Y estaba escuchando, me estaba recordando que una vez un escritor famoso decía, ya sabes, en una entrevista, las tres consejos más valiosos que puedes dar, ¿no? Y se me quedó muy grabado que dijo, elige bien a tus maestros. Elige bien a tus maestros y yo como que sí lo procesé a un nivel, pero como que no. Y yo no sé si yo ya lo entendí o entendí de ciertas cosas y otras no, pero ahorita, por ejemplo, me recordé de esto porque, claro, si quieres un maestro de tranquilidad, tienes uno en casa. O sea, y es como encuentra no al que dice, sino al que su energía es eso, ¿no? Y eso te permite a ti despertarlo, reconocerlo y ser eso. Sí, sí, sí. Y hay muchos maestros en la vida que nos encontramos que nos pueden enseñar diferentes cosas. La gente ha Sí, ido desarrollando habilidades y hay gente que simplemente por ser como uno no quiere ser, también son maestros. Un ejemplo de lo que no sí, ser. exacto. Está el mundo lleno de maestros. Sí, Una de las cosas que me vino a la cabeza con todo esto era como, esto ya es una idea un poquito más, me estoy fijando que parece que hay un sí, tiempo, sabes que, sorry, pero yo no tengo la versión pro y me dijo Nick, no, te voy a dar una hora, pero yo no siento que llevemos una hora. ay Dios, qué Entonces rápido. lo que voy a hacer es parar la grabación, actualizarla a la pro y regreso para seguirlo grabando.
Venga, ¿Te perfecto. parece bien? Gracias. Muy Para bien. no cortarte una idea en la mitad. Gracias. Ya regresamos. Sorry por la interrupción. A ver si llegamos, nos podemos colocar donde nos quedamos, Guille. Estábamos hablando de ese momento mágico donde conectaste con esa sabiduría que se te había venido mostrando, pero Mm. que hasta ese momento con tu papá, pues llegó esa claridad. Sí, y hablaste de los maestros, ¿no? De Sí, que elegir bien al maestro. sí, claro. Y me acordé de una cosa, porque justo cuando me estaba viniendo toda esta especie de información, hay una idea que me vino que era un poco inusual, pero está un poco conectada con esto. Que a veces creo que, sobre todo en el mundo de las parejas, a Mm, veces es difícil cómo se maneja el tema del respeto y mm, el tema de las jerarquías, ¿no? Porque hay diferentes momentos en los que a lo mejor un miembro de la pareja tiene más conocimiento sobre algo, se le da algo mejor, y hay otros momentos en los que es al revés, y esa especie de relación de poder o de conocimiento va cambiando, y hay gente que lo maneja, pues todo el mundo lo maneja de una forma distinta, pero a mí una imagen que me vino a la mente curiosa fue que qué bonito sería si yo pudiera tratar a mi pareja como mi maestra. mm, Y a veces preocupa un poco cuando alguien oye eso porque dice, bueno, pero si es tu maestra, tú entonces eres el discípulo y siempre estás. Y la idea no es tanto eso, porque va cambiando según el entorno. Y la idea, vale, será mi maestra, pero la elijo yo. mm, Entonces, si tú eliges digamos, a tu pareja bien y estás poniéndola tú en esa posición de tú le estás cediendo tu respeto, le estás cediendo le estás ofreciendo tu apoyo y ella en cambio te ofrece su servicio. mm, Como la persona que más sabe, pues siempre le da servicio a la otra persona a la hora de ayudarle y la mm, otra persona pues le debe respeto. Y a medida que eso va cambiando según el entorno, pues mm, se me hace una relación bonita que ojalá pudiéramos tratar a nuestras parejas un poquito con ese respeto, porque a veces se lo damos a otra persona que ni conocemos porque los ponemos en un pedestal y sí, luego a nuestra pareja no se lo sabemos dar, ¿no? Entonces sí, me vino esa idea a la cabeza, como que sí. bonito. Y entonces estoy ahora mismo en proceso estoy buscando a mi maestra. Sí, está lindo. Facilitaría mucho, ¿no? Yo siento que, bueno, yo creo que tú, por tu experiencia de vida, yo no sé, pero yo percibo que tú tienes muy consciente la parte de la responsabilidad que es ser un maestro, ¿no? Y siento yo que con esa responsabilidad en mente, si eliges a alguien con esa conciencia, pues ya viene el respeto como que de la mano, ¿no? Como, ok, estoy decidiendo conscientemente verte como mi maestro en la vida, ¿no? Sí, para mí se me hace súper bonito, porque también hay diferencias, ¿no? Del femenino y lo masculino. Y yo creo Sí, que a veces hay hombres femeninos, hay mujeres masculinas, no tiene por sí, qué ser el cuerpo, ¿no? Pero sí hay sí, energías que son predominantemente masculinas y otras que son un poco más femeninas. sí. Y hablando con mi hermana, que es psicóloga, un día me dijo, ¿sabes lo que hemos descubierto en la psicología moderna? Que las mujeres, a la hora de ser, por ejemplo, padres y madres, Mm, que muchas veces la madre es la que ayuda al niño a conectar con la vida que tiene dentro. mm, Suelen ser maestras, grandes maestras y ejemplos para que entren en contacto con su naturaleza interior, con sus ciclos interiores, mm, que tengan esa intuición despierta, ese misterio. claro. Y muchas veces el masculino es más como ayudando a ponerte en el mapa, a entender Mm, tu rol en el mundo, a entender cuál es mi propósito, mi camino, ¿no? sí, Y eso son generalizaciones, pero yo sí lo he visto en mis padres, que yo según las dudas que tengo, pues voy a uno o al otro según. sí, Y, y a veces lo vemos en personas que les falta un padre, que están un poco perdidos en el mapa del mundo, no saben sí, muy bien cuál es su rol. Y sí, las personas que les faltan la madre, pues a veces incluso más serio porque no estás conectado con tu interior, con tu vida y claro. tu vitalidad interna. Sí, Entonces, bueno, son generalizaciones, pero en ese sentido, pues cada energía puede ser maestra en un ámbito diferente también, ¿no? sí. Y sabes que yo no sé, yo intuitivamente siento que uno le da, que como dijiste tú.
uno al ponerse en esa posición de estoy aquí para aprender, ya le das el rol de maestro a lo que sea o a quien sea. Pero tú te pones en ese lugar, tú decides, yo vine a aprender y la situación te va a enseñar, la persona te va a enseñar, no porque sea más sabia, no porque sea más vieja, simplemente porque tú decides y de alguna manera en tu ser abres el canal para recibir, porque dices, quiero aprender. Y si no haces esa decisión internamente, no importa quién tengas enfrente, no importa cuántas veces te repita la situación. Si tú no decides, estoy aquí para aprender, no vas a aprender. O sea, Sí, nos, sí, yo siento que nos pasa mucho y como que mucho de la vida se trata sobre eso, sobre hay estas cosas que se nos vienen repitiendo, ¿no? Y se nos repiten de formas muy diferentes, pero es la misma cosa. Y, y una vez que la entiendes, como ese día que te botaste de risa, que dijiste, ah, esto, esto era de lo que se trataban todas esas historias. No necesito buscar nada, ya tengo todo, solo tengo que ser yo mismo. No me falta nada, no necesito ser nadie más, más que yo mismo y dejar de estar buscando allá afuera lo que yo ya soy y de saber que tengo todo, que puedo despertar lo que necesite de mí y eso es un cambio de juego, yo siento, porque sentir eso te aterriza y sentir eso te da una confianza, pero no de una arrogancia descentralizada, sino de un lugar de, te puedes relajar, ya no se trata de sobrevivir, ahora puedes vivir. sí, qué bonito. Sí, sí, sí. Sí, sí, se nota cuando hablas con alguien que ya, yo lo llamo alguien que pilla el chiste, ¿no? Sí, claro. Cuando hablas con alguien que pilla el chiste, porque yo me hizo tanta Sí, risa que yo ya lo llamo el chiste de Pilar, o el sí, chiste, y claro. además le pedí permiso a Pilar para poder usarlo y me dijo que ningún problema. Sí, Pues hablé con ella y sí, es curioso. También con el tema del maestro es que tiene mala reputación porque parece que el maestro te va a decir, haz esto, haz lo otro, te va a claro. castigar. La idea Sí, no es que te castigue, el maestro es una persona que está conectada con un aspecto de la realidad de manera más natural sí, y cuando tú estás en su entorno, pues te hace de espejo y tú puedes aprender. Si tú tienes un maestro musical al lado y el tío coge un instrumento y sabes que toca una maravilla, pues tú nada más mirándolo, estando con él, vas a aprender más de lo que aprenderías en otro sitio porque como sí, tú dices, estás receptivo, te hace de espejo y tiene una conexión más natural con eso que te interesa. Entonces, pues cada persona que conocemos podemos ponerlas en ese rol cuando sabemos que tienen una facilidad con algo que nos va a nutrir. Y yo intento, pues sí, pues a veces te sorprende, hablas, hay personas que están en cualquier sitio y que de repente los notas un comportamiento y sobre todo lo que la gente no hace, cuando la gente no se enfada, cuando la sí, gente no reacciona, cuando la gente tiene tolerancia o tiene claro. respeto, son cosas invisibles que si no te fijas con mucho cuidado no las ves, pero cuando ves que no están haciendo una Sí, serie de cosas que serían lo más normal del mundo, que es enfadarse o reaccionar, cuando empiezas a ver que no hacen un montón de cosas que serían pues mecánicas y lo que ves ahí es una ausencia de infantilidad, una sí, ausencia de inmadurez y lo sí, que queda pues es alguien muy maduro del que se puede aprender, ¿no? sí, claro. Eh, sí, es que me hace risa lo que dijiste ahora de que no, de que cuando uno se da cuenta de eso, pues te da mucha seguridad interior y no viene de la arrogancia, viene de una paz, Exacto. de decir, oye, pues me doy cuenta de que hay dos maneras de ser rico. Yo puedo ser rico acumulando mucho más de lo que me hace falta, Sí, o puedo ser rico dándome cuenta que ya tengo mucho más de lo que necesito. sí, Pero claro, esto es fácil decirlo cuando tenemos un techo y tenemos comida y tenemos, está claro que esto no se le aplica a una persona a la que le están tirando bombas encima, claro, que hay en el mundo todo, un montón de personas que están sufriendo pues, en maneras que no son autoproducidas, claro. en maneras que les está tocando vivir algo difícil, Sí, pero lo que yo sentí el otro día era que si tú vas a cualquier persona en un país donde están sufriendo de guerra o de hambre y les hablas de la tranquilidad, mm, y les preguntas que si están tranquilas, te van a mirar y muchos de ellos te van a decir que no entienden, no saben cuándo van a poder estar tranquilos, porque es que están viviendo un caos muy, muy, muy
impredecible y a lo mejor te dicen que hasta dentro no se pueden ni imaginar cuándo van a poder estar tranquilos. Para ellos es una especie de meta en la que su familia a lo mejor dentro de décadas pueda estar tranquila. Y nosotros que vivimos en sitios donde tenemos acceso a la tranquilidad Mm. así, no la valoramos. Exacto. Es como estar sentado sobre un tesoro y no verlo, ¿no? Entonces, eso es lo 100%. que me fui despertando a eso y diciendo, wow, pero es que sí hay una abundancia de tranquilidad y alrededor. O sea, Es que eso es justo, es loco, pero cuando las cosas las tienes tan por hecho y tan a la mano, es tan ridículo la forma en que las desvalorizamos. sí, Y eso empieza con nosotros. O sea, sí, eso empieza de esa parte de que andas buscándote afuera. sí, Porque puede ser la pareja, puede ser el proyecto, puede ser el libro, puede ser el viaje, no me importa lo que andes buscando, nomás te andas buscando a ti, pero bonito. andas buscándote por todos lados y lo único que te encuentras es a ti, o sea, en cualquier aspecto, si es la cosa que más te rete, solamente te vas a ir a encontrar contigo más capacitado. Si es una cosa que te divierte, te vas a ir a encontrar contigo más divertido. Y solamente te vas y te encuentras con versiones tuyas que cuando estás en una zona de miedo, porque es lo desconocido y porque por tu historia de vida o lo que tú quieras, no estabas habilitado para vivirlo y te encerraste como en esa especie de carcelita, en esa creencia que te compraste y te guardaste. Y piensas que es ese miedo. Ayer estaba con una amiga y decía, no, es que tengo mucho miedo. Y yo le digo, ¿y cómo lo suelto? ¿Cómo lo dejo? Y le digo, no lo sueltes, llévalo contigo. O sea, pero con él de la mano, crúzalo y del otro lado vas a estar tú. O sea, no, lo único que encuentras cruzándolo, yo le digo el puente del miedo, es a ti. O sea, no encuentras otra cosa más que a ti mismo. Y Sí. está fácil decirlo. Mm, pero al momento que la situación te está retando, no está tan simple. O sea, ahora para mí yo te puedo decir, la veo venir a veces no la veo venir. Siempre siento como termómetro que cuando se veo que siente que está más difícil, el regalo va a ser más grande. Mm, Pero a veces cuando digo, no, yo como que esta parte ya sé que es así. mm, Y cometo ese error de decir, ya sé que es así. mm. La vida encuentra la manera de aterrizarme otra vez y decir, no, querido, no sabes, ubícate, recuerda, tú estás aquí Ubícate. arriba, Me encanta esa como expresión. location, ¿no? No, no sabes, Sí, 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 sí. Es no como un sabes. videojuego, ¿no? Ajá, Va subiendo de nivel y los exacto, retos se van poniendo cada vez más sutiles ajá, y cada vez son más difíciles de verlos venir. Sí, eso es para mí, lo que me da, hay veces que cuando hablo del tema este de la tranquilidad, que la gente la confunde con la comodidad mm, y son muy distintas, ¿no? mm, Porque la comodidad es un estado en el que hay muy poco reto, muy poco crecimiento y es muy importante poder descansar, pero en realidad la tranquilidad de la que hablo es una tranquilidad muy lúcida, muy curiosa, desde la cual tu sistema nervioso está muy equilibrado y puede responder en cualquier dirección y tiene una gran resiliencia, con lo cual puedes retornar a ese estado con mm, cada vez más facilidad. Y la mm, idea de lo que estoy escribiendo es que yo cada día necesito o cada día me he propuesto intentar tener un mayor acceso mm, a este estado de tranquilidad. No significa que yo quiera estar tranquilo todo el rato. A mí me gusta, como bien sabes, bailar y celebrar y sí, vacilar y sí, reírme y de todo, pero y lo que quiero tener es acceso sí, para que cuando yo lo necesite pueda retornar a ese lugar, porque desde ahí soy mejor hijo, mm, mejor hermano, ah, mejor persona. mm, Puedo tomar decisiones que las estoy tomando yo en vez de que me tomen ellas a mí. mm, mm, Y puedo elegir los valores que a mí me importan, ponerlos en orden y organizar mi vida a lo largo de esos valores, porque no los estoy eligiendo desde el miedo, ¿no? mm, mm, Entonces, ahora hablando del miedo, el problema ese del miedo es que de repente te cambian los valores, porque se te ponen unas cosas encima que antes no estaban y de sí, repente le das una importancia enorme a algo que a lo mejor no la tiene y pierdes la perspectiva, ¿no? claro, Para mí este tema de tranquilidad es una manera de asegurarte que tienes la mayor probabilidad posible de mantener las cosas en perspectiva mm, mm,
Y el tema de la resiliencia, de poder regresar a ella. Entonces, para mí, a largo plazo, yo me tengo que trabajar la tranquilidad a largo plazo. No puedo estar en la comodidad ahora, Mm, porque si me quedo en el sofá viendo la tele, dentro de 4 días voy a estar con dolores en la mm, espalda, voy a estar sin ningún tipo de motivación ni claro, ningún tipo de placer. Entonces, la comodidad al final me va a poner intranquilo. Si le doy demasiado tiempo a la comodidad, acabo intranquilo. Entonces no mm. son lo mismo, a veces se pelean, ¿no? Hay que sacrificar un poquito de comodidad para ganar en tranquilidad a largo plazo. ¿Y cómo lo nutrimos? ¿Cómo nutrimos ese espacio de tranquilidad para tenerlo ahí, como dices tú, para regresar ahí Ajá, pues cuando... sí, pues yo creo que cada persona tiene que encontrar su manera Ujú, única. mm, Porque yo puedo tener técnicas de meditación o de artes marciales o de música o de lo que sea que a la otra persona no le van a servir porque no le hablan a ella, ¿no? Entonces, mm, creo que lo que hay que darse cuenta es que tenemos un pozo de tranquilidad infinito dentro. mm, Sí, en el libro aquel famoso de En busca de la... En Search of Man Search for Meaning, el de Viktor Frankl, él estaba en un campo de concentración mm, y logró encontrar la paz y el perdón dentro de esa situación estando torturado. mm. Si es posible que una persona logre la paz en ese entorno, no Exacto. será posible para nosotros en este entorno. Sí, Entonces, para mí eso lo que quiere decir es que ahí el potencial ese está ahí siempre, es una invitación que es infinita y cuando más uno entra, mm, más acceso tiene el día de mañana, ¿no? Entonces, yo creo que hay actividades que nos pueden, como eso está en ujú, nuestra esencia es tranquila porque cuando nos dejan en paz podemos encontrarla. Entonces, claro. nuestra esencia es en principio tranquila, lo que significa es que cualquier actividad que te ayuda a conectar con tu esencia, Mm, te va a reforzar la capacidad de volver a conectar con ella la siguiente vez. claro, Entonces, si eso es pintar, o es verte con tu mejor amigo, o mm, es crear algo artísticamente, o es irte a una lucha a pelear por los derechos sociales de las mm, personas que no tienen derechos, o lo que sea, cualquier actividad en la que tú estás brillando en tu esencia y te estás reflejando contra tu esencia, te estás reconociendo como lo que tú eres, mm, como tú decías antes, a donde vayas te vas a encontrar contigo mismo. mm. Entonces, cualquier actividad que te ayuda a sentir esa esencia que tú eres y a poder experimentarla, te va a dar cada vez más acceso a tranquilidad y cada uno se tiene que ir haciendo como su puzzle con sus prácticas y sus cosas. Sus truquitos, ¿verdad? Haciéndose yo digo mis juegos conmigo misma porque como que yo siento que para mí, porque mi tendencia es muy mental, eh, y me he puesto hasta mis trucos, ¿no? Para decir, no, acuérdate, no estás acá, estás aquí, como regresa aquí ahora, ¿no? Y una cosa que yo hago es que yo le puse a mis pies un nombre para andar. Y haz de cuenta que al pie izquierdo le llamo aquí y al pie derecho se llama ahora. Y entonces aquí y ahora, aquí y ahora. Y Qué bonito. lo volví como un jueguito para hackearme porque de verdad que yo era una cosa que creaba mundos y universos a veces no tan positivos, a veces divertidos en mi mente en lugar de vivirlos. Mm, Entonces yo dije, como esto no, esto ya no es divertido y yo siento que para mí esta vida es para disfrutarla, para mm, habitarla. Y yo no la estaba habitando al vivirla tanto desde el ruido mental, ¿no? Entonces dije, me tengo que encontrar los trucos. Y una cosa que hago yo es esa del aquí y ahora con los piecitos. Luego mi qué bonito. hermana es muy buena en el aspecto de respirar y meditar. Y ella me decía, hermana, no hay mejor cosa que la respiración. Entonces dije, no, dije, bueno, conecto el aquí y el ahora, los piecitos y luego traigo la respiración, ¿no? Y un ejercicio así muy chiquitito para mí me ayuda mucho. Pero yo siento, Guille, que a mí lo que más me aterriza, y yo lo llamo aterrizar, a estar Mm, como en este momento, es como la gratitud, mm, pero la gratitud para mí es como el lenguaje de valorar. ajá. Porque si valora, llega la gratitud. Son sinónimos, sí. Ajá, y entonces, porque puedes que hacer que el journal y que gracias y que volverlo un hábito, ¿no? Pero para mí,
el valorar estar vivo, el valorar estar aquí siempre es lo que más me da perspectiva de regresarme. Yo siento que a ese espacio que tú llamas tranquilidad es cuando yo recuerdo, ok, estoy ruidosita, déjame encontrar algo que me da perspectiva y con esa perspectiva, como si me quito esta cosa y me pongo otra gafas Mm, y luego ya, como que otra vez aterrizo aquí en mi cuerpo que mm, me permite habitar este momento y ya. mm. Qué bonito. Esa es como que la forma en la que me... Y ahora, he hecho, yo todo el tiempo hacía que notitas de gratitud y diseñé le llamo semillas de gratitud, que son tarjetas, no me acerqué a ninguna que ahorita me traigo una. Y lo que hago, Guille, cuando ando por las calles, ya sabes que nosotros somos muy vagos, que a comer afuera, Mm, que para acá, que para allá, y ando entregando mis semillitas. Y cuando qué lindo. me nace del corazón, pues gracias, lo que veo, ¿sabes? Esa parte de cuando veo a un maestro disfrutando el servicio, Mm, de darte con gusto el cafecito. Y yo como mi vida la mayor parte la viví con una herida de sentirme insuficiente y por lo mm, mismo buscaba tanto el valor mío afuera, mm, como que haz de cuenta que la forma en la que yo lo sentía, Guille, era antes, desde mi insuficiencia, hacía las notitas para buscar esa reacción. Porque como yo no lo sentía en mi cuerpo, no me lo permitía sentir, yo quería ver qué sentía la gente cuando yo la valoraba. O sea, pero en lugar de despertarlo en mí, lo quería despertar afuera. mm, Hasta que finalmente lo encarné y mm. sigo haciéndolo, pero ahora la tarjetita va desde mi valoración a lo que valoro en ti, ¿no? Ya no lo ando buscando, ya lo ando compartiendo. Qué Y, bonito. y eso lo hago por eso, Guille, para no Mm, irme tanto a mi ruidito, para traerme un poquito más sí, aquí. Ujú. a la mente, bueno, sí, no, al cuerpo, a la presencia. Sí, Sí, qué lindo. Lo de la gratitud y lo del valor, eso es una gran parte de lo que he estado mirando también, porque una, una cosa que suena un poquito metafísica, ¿no? Pero yo creo que cualquier persona lo habrá experimentado también si uno lo mira, que el valor de las cosas es una especie de producto de mm, la relación entre varias cosas, ¿no? Primero está la cosa que se valora mm, y después está la conciencia que tiene una relación con esa cosa que se valora y según el tipo de conciencia o perspectiva le da más o menos valor a la cosa. Es altamente maleable, ¿no? Entonces claro, cuando uno se da cuenta que en realidad el valor de todas las cosas y el significado de todas las cosas se lo da uno claro. desde dentro, de Ah, repente te das cuenta que tienes un superpoder. exacto. Porque dices, oye, yo puedo darle o quitarle el valor a las cosas. Si yo me quedo un rato valorando algo y mirándolo y apreciándolo de verdad, está subiendo el valor de esta cosa y la gratitud va a ser un resultado automático de mi capacidad de percibirla en todos sus detalles y en sus capas y eso con seres humanos, ¿no? A veces hago el ejercicio de intentar a mirar a mis padres Mm, como si yo no los conociera, como si qué fueran bonito. personas que acabo de ver por primera vez y de repente no veas la cantidad de detalles Que no y de habías visto tanto, claro. no, porque no, siempre vamos con unas inercias que pensamos Sí, que conocemos a la persona y en sí, realidad te ves con tu familia y son como historias de cosas que ya asumes que conoces, que se encuentran y entras en los patrones de antes y te vuelves a infantilizar y pasa todo tipo de dinámicas que uno no sí, participa de sí, ellas de manera consciente. Entonces hay como trucos de desligarse de esas cosas, ¿no? Con un cambio de gafas, como tú dices. sí, Y mi sensación cuando me di cuenta de eso, que era que... Oye, pues yo tengo voces en mi cabeza que pueden ser de mi madre o de la sociedad o del marketing o de los Instagrams o de lo que sea. claro. Tengo un montón de voces dentro de mi cabeza que yo las llamo la canción de la sirena Me gusta. que son un conjunto de un montón de cosas que me tienen hipnotizado, distraído, desvaluado, autocriticado, insuficiente, porque si no, no voy a comprar nada. Una persona tranquila no compra nada. Claro. Entonces nos quieren intranquilos. Sí, Entonces, claro. bueno, la canción de la sirena está llena de un montón de dudas y cosas que te tienen infravalorado. Y cuando uno se da cuenta y las oye, las escucha y dice, oye, tengo la capacidad, igual que tengo la capacidad de darle valor a algo, Sí, también. tengo la capacidad de quitarle todo Guau. el valor a esta voz interior.
Y cuando claro. empiezas a jugar con esa fuerza, te conviertes en una especie de Jedi, que yo Mm, estoy ahora pues aprendiendo, ¿no? Hay gente que lo sí, lleva haciendo mucho más tiempo que yo y sí, la filosofía oriental eso lo hacen muy bien, pero en mi caso, cuando se me sí, despertó esto, dije, oye, mi subconsciente y mi mente son como un jardín mm, y yo lo quiero cuidar. claro, Y yo en mi jardín, ¿por qué lo tengo lleno de muebles que no los puse yo ahí? claro, Aquí tengo ideas de nacionalismo, ideas de racismo, ideas de patriotismo, ideas de cosas que yo no las puse ahí. claro. Me las he ido comiendo con el tiempo. Entonces, cuando uno empieza desde la tranquilidad ayuda, porque te pones a mirar al jardín y dices, esto me está poniendo Claro, ansioso, me está poniendo ansioso. Cualquier cosa que se me vaya a la brújula, mm, esto no lo puse yo aquí, lo voy a quitar, vas a quitar y al claro, final, y después tienes mucho cuidado con lo que pones dentro. Esto sí lo pongo dentro y lo haces tú eligiéndolo. Y lo mismo con las personas. Yo no me puedo poner a trabajar ya ni a colaborar con una persona que no pilla el chiste, no puedo. claro, Porque estamos en otra economía. Esa persona está intentando acumular 4 casas, 3 piscinas y 2 helicópteros claro, y yo quiero estar tranquilo y repartir tranquilidad a mis seres queridos. exacto. Porque cuando te enamoras de esto, lo quieres para todas las personas y al principio con tu círculo, luego un círculo mayor y al final acabas intentando exportar la tranquilidad como si fuera un virus para que vayamos todos como zombies por el planeta como... Es que estás en tu jardín, Claro, arriba del tesoro. No lo puedes ver, pero todo el tiempo estuvo ahí. Luego lo claro, descubres y solo tienes la opción de compartirlo. claro. Eso es lo que te queda, porque si lo descubriste es porque ya tienes esa capacidad y yo no sé cómo ponerle esa palabra. No se te va a mostrar el tesoro si no estás listo para compartirlo. Porque nadie va a poder ver ese tesoro si no lo quiere compartir. Si se lo quiere quedar, mientras se lo quiera quedar, va a estar abajo de sus pies. Pero en el momento que está listo para compartirlo, se le muestra. Y eso es como, es que ya no puedes hacerlo de una manera diferente, porque ya no eres esa persona Sí, que está parada sí, arriba del tesoro. Ahora tú eres el tesoro y sí, ya no tienes opción. Porque tú te convertiste en sí, un tesoro y te viste y lo único que haces es ser tú. Y siendo tú, amándote, escuchándote, habitándote, ya no hay opción. sí, 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 ya cambian las reglas del juego y no se puede Sí, volver al otro. exacto, Sí, además ves que todo el mundo son tesoros también y lo que quieres es ayudar exacto. a que se reconozcan porque es mucho Sí, más divertido. Yo estoy en una comunidad donde todo el mundo reconoce su valor interior sí, y donde todo el mundo sabe poner sus límites sí, y decir que no. Si yo tengo un amigo que es capaz de decirme que no, yo le puedo pedir ayuda claro, porque sé que si no puede dármela me va a decir que no. exacto, Pero si yo tengo un amigo que no sabe decir que no, no le puedo pedir ayuda porque lo pongo en un aprieto. exacto, Entonces, a medida que todos vamos descubriendo nuestro valor interior, hacemos posible que la persona pida ayuda, levante la mano y diga, oye, necesito una mano, porque yo sé que si no puedes dármela, no te vas a sentir culpable. claro, Pero estamos en una sociedad que a veces con la culpa católica nos dicen que tenemos un pecado original sí, y que yo ya empiezo con puntos negativos. sí, Y entonces tengo que ganarme el lugar para yo justificar mi existencia, porque si no, parece que estorbo. exacto, Entonces, entonces la idea aquí es darse cuenta que no, que nuestra presencia en sí ya es un regalo cuando la podemos compartir desde un sitio tranquilo. sí, Es un regalo nuestra presencia, puede ser sanadora. Cuando estamos con el sistema nervioso bien regulado, el simplemente estar en un sitio es un apoyo, porque tenemos la atención disponible para prestarle atención, para escuchar a un amigo, tenemos el tiempo para ayudar a alguien porque no vamos con prisa. Yo qué sé, hay montones de regalos que yo no hago claro, más que descubrir regalos y cuando los compartes en comunidad se multiplica como una propiedad emergente y de exacto, ahí sale la capacidad de poder hacer arte, celebrar, hacer fiestas porque estás tranquilo y no tienes que estar peleándote contra el vecino, ¿no? exacto. Y ese jardincito empieza a florecer y ya Claro. te das cuenta que eras el jardín y no nomás el jardinero y se vuelve muy bonito, ¿no? Sí, Ajo, qué lindo. Mm, qué lindo, Guille. Qué lindo reconectar contigo así tan auténtico y tan tranquilo, pues sí, tan bonito. y en la distancia, qué maravilla la tecnología cuando hace esto, ¿no? Sí, sí. Y ya quiero leer tu libro. Pues ya, a ver si lo termino, vamos a ver. Llevo un cuarto de tal. El primer cuarto va sobre la parte individual, Sí, el segundo es como la parte comunitaria, ok,
el tercero es la ciencia de la tranquilidad, toda la investigación que se ha hecho acerca de la ansiedad y todo lo que lleva al cuerpo cuando no está tranquilo, que es bastante la ciencia que lo apoya. Sí. Y la cuarta parte va sobre los sistemas como en la economía y la ecología y cómo sería un planeta con un ecosistema tranquilo. Mm. ¿Cómo se beneficiarían los ecosistemas de tener seres humanos que no están intentando crecer y al infinito, que es lo que la economía hace, ¿no? Y cómo sería una economía que optimiza la tranquilidad en vez de optimizar el crecimiento desbocado, que es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias sobre los sistemas macroscópicos del planeta? Y esa es la parte que casi más ilusión me hace porque creo que se habla muy poco de ella. Y, y la intención del libro es proponer una visión de eso, o la exploras, o cómo tú cómo la imaginas, cómo abordas esa parte tú. Pues ahí es donde más tiempo me va a tardar. Bueno, mi padre es ecólogo, estudia las ecologías, entonces ahí le voy a pedir el favor de que me apoye un poquito con la visión esa. Y yo no soy economista y es un mundo muy complicado, pero yo me imagino, ¿no? Tú tienes un videojuego y ahora mismo las reglas que le ponen a la economía son las de optimizar ciertas cosas. Claro. Pues mercado libre, el profit, ¿no? El beneficio de los que se sientan en las reuniones de los accionistas y pues hay una serie de cosas que son como las reglas que le hemos puesto al videojuego. Y Ujú. esas reglas se pusieron, alguien las puso, no eran naturales. Claro. Y yo me imagino cómo sería un videojuego si las reglas fueran otras. Imagínate que fuera optimizar la tranquilidad. Si yo como político mi trabajo fuera repartir tranquilidad a la población, Mm. ¿cómo serían mis decisiones? Mm. ¿No? Y después pues, la gente se peleará acerca de cuáles factores reparten más tranquilidad o no, pero el político no puede repartir tranquilidad si él no está tranquilo primero. Y Mm. no puede estar tranquilo si está corrupto. Claro. Entonces se te empiezan a alinear una serie de cosas que dices, coño, ¿cómo sería un sistema donde la gente de verdad prioriza esto? Mm. De repente cambiarían muchas cosas. Entonces, pues ahí voy a tener que investigar bastante. Sí. Y el concepto de la tranquilidad es antropocéntrico, entonces tendría que tener cuidado de no atribuírselo a un sistema como la ecología, porque si no entramos en el tema de Gaia, de hablar del planeta como un ser vivo que, aunque sea una perspectiva muy bonita dentro de la Mm. cosmovisión indígena, por ejemplo, Sí. si quiero escribirlo de tal manera que no espante, digamos, a la parte más racional de los lectores y que pueda ser accesible para cualquier persona. Mm. Entonces tengo que encontrar un lenguaje de escribirlo sin espantar ni a los unos ni a los otros y vamos a ver cómo se hace eso. Lo vas a encontrar porque tú estás hablando mucho de la energía femenina y la energía masculina, y yo creo que una le habla a unos y la otra le habla a los otros. Y yo creo que tú, en tu en tu momento centro, cuando tú estás no hablándonos de acá, sino despertando, y como yo no sé si es despertando o sintonizando, eso aquello que quieres traer aquí simplemente te va a llegar. Y mantenerte en esa confianza de que va a llegar, y va a llegar en el momento correcto y con el lenguaje que necesitas para hacerlo. En esa comunión yo le llamo el matrimonio. Yo, para mí, eso es lo que significa matrimonio, cuando tu femenino y tu masculino interno se armonizan. Eso para mí significa matrimonio. Y Qué ya, bonito. cuando te casas con alguien, pues ya eso es otra cosa, pero para mí el significado de matrimonio es esa unión de nosotros, de no estar en lucha entre un lado más práctico, más racional, y un lado más intuitivo. Y yo creo que si hay una persona para lograr eso, eres tú. Porque Ah, si de lo que yo he visto en ti, no de lo que me dices, ni de lo que haces, sino de lo que yo he sentido cuando estoy contigo, es esa sensibilidad y esa practicidad. Y, y si ya sentiste el llamado de plasmarlo, estoy segura que vas mm, a encontrar mm. ese lenguaje que le llegue a donde quieres que llegue, sin ponerle una expectativa, sino solamente como sale lo mejor, siendo. Qué bonito. Pues Mm. sí, muchas gracias. Qué lindas palabras. Yo al final lo que voy a intentar es decir, ¿no? Yo puedo decir, yo creo que la cosa va por aquí y me gustaría lanzar como una invitación para que cualquier economista, cualquier ecologista, cualquier pensador, cualquier persona pueda coger ese concepto y ya empezar a desarrollar modelos, ¿no? Porque hay Claro. gente mucho más inteligente que yo por ahí haciendo todo tipo de cosas y la idea es crear
una invitación que sea lo suficientemente poderosa para que a lo mejor les muerda a ellos el bichito que me mordió a mí. Claro. Y es que yo creo que todo es así, ¿no, Guille? Bueno, yo soy como muy mm, curiosa y aparte soy como en ese aspecto de que yo siento que toda esta red está muy conectada y de pronto lo que yo soy es la suma de muchas cosas, de muchas, o sea, soy la suma de muchas cosas, de muchas generaciones, de muchas personas, de muchos elementos que tienen esa sabiduría. O sea, no es como soy María y solo soy esto y lo que me percibo no soy solo yo, sino es la suma de todo eso. Y siento que de alguna manera, ay, yo no recuerdo dónde escuché que cuando un humano salía del planeta, esa conciencia que como que despertaba automáticamente como que todos nos movía algo, ¿no? No sé de dónde saqué eso, pero yo recuerdo que lo escuché y que dije, ay, mira qué interesante. Entonces siento que por ahí este efecto mariposa de, Guille Guille ya bajó la idea de cómo va a ser esa utopía de este mundo con gente que sabe que es un tesoro, ¿no? Y luego el economista este va a decir, es que él ya abrió la primera puerta, déjame abrir la segunda y luego alguien abre la otra y se Qué van bonito. interconectando, ¿no? Así lo veo yo. Sí, es súper linda la idea. Hombre, no me gustaría dar la impresión de que yo no, o sea, creo que hay personas que se han bajado ya ideas muy parecidas. Había un economista que se llama Schumacher que escribió un libro que se llama Small is Beautiful, Mm, que él ya intentaba ir hacia esta idea de lo pequeño, de lo sencillo, de la eficiencia, y hay escuelas por todo el mundo que la trabajan. mm, Entonces, eso me parece una escuela de pensamiento que a lo mejor sería súper compatible con lo que voy a proponer y no soy el primero que lo propone, ¿no? Y luego el tema de la tranquilidad, pues viene ya de los griegos, de los presocráticos, sí, y los estoicos hablaban mucho de tranquilitas, que ellos lo llaman así, tranquilitatis. Y hay ujú, una frase que me encanta, no, a ver cómo era, creo que la tengo por aquí escrita, mira, porque sí, dice, me la escribió mi padre el otro día, me la dejó ahí dice, tranquilitas anim est sunum et bonum, que dice en latín, dice, la tranquilidad del alma es el mayor bien. mm, mm, Y esto ya lo escribieron hace miles de años, entonces esto no creo que sea nuevo, pero lo que me gusta mucho de la palabra es intentar rescatarla, mm, porque hoy en día intentamos hablar de el bien nunca se organiza del todo, porque todo el mundo tiene diferentes conceptos de ah, lo que es el bien. Todo sí, el mundo, incluso la palabra felicidad me parece una palabra un poco torpe porque todo el mundo lo llama otra cosa. Hay ah, gente que la confunde con el placer, hay otra gente que lo confunde con la libertad, hay otra gente que la felicidad no me parece tan útil, pero cuando tú miras a los ojos de alguien, ya sea cualquier famoso, millonario, actor, lo que sea, mm, le miras a los ojos y le dices, tú estás tranquilo. mm, Todo el mundo sabe exactamente lo que significa esa pregunta. ujú. Y yo ya casi a mis amigos nunca les pregunto qué tal estás, les digo, ¿cómo llevas el proyecto? Y el proyecto significa cómo llevas el proyecto de la tranquilidad. Me gusta. Y Me gusta. inmediatamente te empiezan a decir, pues mira, tengo un jefe que no sé qué, y sí, empiezan a escarbar y te empiezan a contar cosas que de verdad son obstáculos, que de verdad son nudos y que de verdad importan, y de repente tienes una conversación muy, muy práctica sobre cómo puedes ayudarle al colega a que vaya desenredando esas cosas, porque cuantos más obstáculos nos quitamos de encima, más florece el jardín, Sí. casi por la ausencia de imbéciles. O sea, es increíble lo que puede, es increíble lo que puedes ahorrarte cuando empiezas a qué, porque es que solo con que entre, ¿cómo era la frase? Que solo hace falta un payaso para convertir un templo en un circo. Sí, Solo sí, hace falta uno. Y entonces con que dejemos que entre un payaso en nuestra vida ya estamos en un circo. Y yo prefiero tener un templo o una discoteca según el momento. sí, claro. Qué divertido. Ay, pues qué lindo, Guille. Qué linda charla. Mm, Qué linda charla. Gracias, gracias sí, por compartirme tu tiempo. Para mí el tiempo es una cosa muy preciada. qué placer. A ver cuándo Sí, vienen a Canarias y les puedo dar sí. un tour. Ay, yo feliz. Yo te lo juro que cada vez que pienso en ti, te veo bajo las bananas. Y te veo tranquilo. Y siempre te veo tranquilo. Tengo mis días, aquí estamos Sí, todos aprendiendo, sí, por eso me no, hace claro. falta, el libro me hace falta leerlo a mí, sobre todo, o sea, al final Sí. maestros no somos, Yo pero tengo sí. esta teoría, ¿sabes? Que la gente que escribe sus libros
los escriben para recordarse algo importante a sí mismos, ¿no? Y, Claro, sí, no, no, si, no, si yo ya me lo supiera todo, no me haría falta escribirlo. Sí, y luego, en este proceso tan bonito que van descubriendo esa parte, luego ya no la regalan. La otra cosa es que, no sé, yo siento que todo es un aspecto de la misma cosa muy profunda. Mm, Hablábamos no sé, por ejemplo, yo decía de valor, de la gratitud, y, y tú hablas de la tranquilidad, y yo siento que eso que somos es lo mismo, y de alguna manera en cada uno de nosotros despierta con un lenguaje diferente, pero sí, sí, al final del día, sí, como que tu ser dijo, es la tranquilidad, ¿no? Y quizá para mí dice, mantente agradecida, mantente en gratitud. Pero para mí yo resueno, o sea, yo cuando tú dices tranquilidad, y más, quizás yo creo que si le ponías otro nombre, yo resonaría con eso, porque siento que es desde el mismo lugar. sí, 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 sí. Para pero mí es un sitio, ¿no? Es un sitio desde sí, donde se opera. Si tú operas desde la gratitud, se te abre todo el mundo. sí, Si operas desde la tranquilidad, se te abre todo el mundo. Son llaves sí, y esa llave cada persona la tiene que abrir con por ejemplo, en inglés no existe mucho la palabra y la estoy intentando usar tranquility y existe solo para los lagos y los ríos, pero no se mm, usa. Entonces es difícil porque ellos tienen inner peace, tienen calm, tienen calma, tienen paz interior, pero la idea de la tranquilidad como la estoy proponiendo no la tienen y la voy a tener que un poquito como que definir para que se use la palabra, pero la llave es diferente. Lo que yo he sentido es que cuando yo estoy en este estado de, digamos, de equilibrio dinámico, sí, si quiero acceder a mi gratitud, sí, puedo. Si quiero acceder claro. a descansar, o si quiero, e incluso puedo estar tranquilo, puedo estar muy triste. Mm, Se puede tener una emoción muy potente en mm, paralelo con la mm, tranquilidad y es precisamente el estar tranquilo lo que me permite procesar, aprender claro, de la emoción y ver cómo va cambiando y estar con ella. Pero si yo estoy ansioso, ya la misma emoción no la voy a poder procesar. Me va a volver más tarde multiplicada porque la voy a suprimir. Entonces, la idea es que es un estado compatible con muchos otros estados. Uno siempre se imagina a alguien en paz, sonriendo. No, yo puedo estar tranquilo, puedo estar llorando tranquilo, puedo estar claro. melancólico, puedo estar enfadado. Simplemente es el no pelearme con lo que está ocurriendo y el permitir tener un espacio alrededor de lo que está ocurriendo, ¿no? Es como una especie de contexto que darse cuenta que tú eres el cielo y tú puedes tener una tormenta en el cielo y no te va a cambiar el cielo. Me acabas de regalar una cosa muy hermosa. Yo creo que el, esa parte como tú la explicaste es tan bonita y tan, bueno, para mí como que me diste otro terreno más amplio, ese que te decía de cuando ya sabes que tú eres el tesoro, pero ahora me dijiste como puede ser esas dos cosas sin que estén en conflicto. O sea, puedes habitar dos cosas al mismo tiempo sin que haya un conflicto. Sí, es que somos grandes, somos muy grandes Ajá, y nos convencen de que somos chiquitos. ajá. Puedes habitar tu tranquilidad y navegar tu tristeza sin que haya un conflicto en ella. Claro. Y lo vas a habitar con más gracia. Sí, pues sobre todo no te vas a pelear con tu propio ser, porque vas a Sí, permitir que esté, porque normalmente cuando estamos negativos queremos arreglarlo. Ay, me siento mal, lo quiero arreglar. y ya. A lo mejor no hay que arreglar nada, a lo mejor hay información ahí muy valiosa para que no te pase Mm, más tarde, para que la siguiente vez que pase una persona por el camino que sea tóxica la puedas ver desde lejos, porque le dedicaste el tiempo suficiente a entender cómo ocurrió la cosa, pero si siempre nos tomamos una pastilla o nos fumamos un algo o nos distraemos con lo que sea, pues la misma lección te va a seguir viniendo porque claro. no le dimos el tiempo. Sí, no sé, para mí es un sitio desde el cual se puede
hacer lo que toca, en vez de hacer lo que nos convence la sociedad que deberíamos de estar haciendo, que siempre estando en un estado pletórico y feliz y sonriendo. Esos estados son para un ratito, pero no se supone que hay que ir para todos lados sonriendo. Hay otras emociones que son igual de lindas, igual de importantes, ¿no? Claro. Guille, pues la próxima vez que te vea, yo quiero hacerlo bailando. Vamos, La me encanta próxima la idea, reunión yo quiero que sea bailando, por favor, me para, encanta la idea. para tener todo ese espectro de ti, esta profundidad maravillosa, esta sabiduría ingeniosa, pero luego también esa diversión, esa música linda. Hay que conectar también por ahí. Pues claro, con mucho Sí, gusto, ya en gracias. persona mejor, porque por Zoom sería Ah, no, curioso, no, no, pero no, yo me voy a las Canarias. O sea, claro que ya sí. yo mentalmente ya estoy allá. Están invitadísimos, sí, háblalo con Nick y me avisan y Sí, hacemos aquí algo. súper. Gracias, Genial. gracias, gracias infinitas. A ti, qué bonita conversación, muchas Ya gracias. sé, gracias. Mm. Voy a pausar.